Pues hola, hoy vamos a empezar con algo muy distinto. Me he dedicado muchísimo tiempo, a documentar todo lo que tengo de cosas marinas. Bueno, pues que es muchísimo material, o sea, tengo ya más de 12 años documentando material marino de aquí, de Baja California Sur, del Golfo de California y el Pacífico. Pero la verdad yo soy un apasionado de la historia y todo lo que es Baja California Sur, y pues en mi canal lo dice, ¿no? Quiero mostrar desde mi lente lo que para mí es Baja California Sur, que es un estado que amo, me impresiona, tiene una historia riquísima. Y pues cada vez que llego a lugares, pueblos, me pregunto mucho la historia, el porqué y esto. Y hay dos lugares que siempre he pasado, o sea, entre La Paz y Cabo Pulmo, porque viví mucho tiempo en Cabo Pulmo, que no le prestaba tanta atención, que son San Antonio y El Triunfo, que tienen una historia riquísima. Entonces voy a empezar una serie de pueblos de Baja California Sur, desde un enfoque muy histórico, averiguando qué hay en cada lugar, y me he dado cuenta que hay un lugar que tiene una historia riquísima y no pareciera, porque pasas por la carretera y no ves de verdad mucho, que es San Antonio, y cuando me voy dando cuenta es incluso uno de los pueblos que llegó a ser más importante en su momento aquí en Baja California Sur. Entonces pues acompáñame en este video porque tengo muchísimo que decir. Es un lugar muy impresionante, y bueno, también ahorita tengo a alguien, o sea, no solamente voy a ser yo el que va a hacer este video. Conseguí a un experto en el lugar. Tengo el privilegio aquí de estar con Adolfo de la Peña, que es uno de las personas de la dinastía de la Peña de acá de San Antonio. Y pues él va a dirigirnos en este recorrido. Entonces, pues bueno, espero que lo disfrutes tanto como estoy disfrutando yo hacerlo. Gracias. Okay. Hay una cierta condecoración o distinción en las comunidades que contienen o que en sus haberes tienen bastante contenido de minerales. En este caso de oro, de plata, se les conoce como los reales. Entonces, por ejemplo, el nombre de aquí del pueblo vecino, de uno de los primeros pueblos de la Baja, de ser originarios, es el Real de Santana, el Real de San Antonio y el Real del Oro, mejor conocido como el Rosario, o las gallinas, como le dicen por ahí, la palomilla. Esos son los nombres de los reales, que juntos constituyen lo que es el distrito minero del sur, donde el cual obviamente principalmente se extraían el oro, la plata y diversos minerales preciosos, ¿no? Esa actividad, como les decía anteriormente, el primer pueblo que estaba acá fundado, digamos campamento, porque no eran bastante grandes, es acá justo detrás de estos cerros, acá en el Real de Santana. Posteriormente se vinieron para acá, para San Antonio. ¿Por qué se vinieron para acá? Por las cuestiones de los cauces. Si te das cuenta, aquí alrededor, abajo de esta iglesia, está el arroyo de los San Juanes, y por el otro lado nos cruza el arroyo de Santa Cruz. Es decir, siempre tenían la manera de estar abastecidos de agua, a diferencia de aquella zona, que era un poquito más difícil de conseguir el agua. Al igual que en el Real del Oro, también era un poquito más difícil conseguir el agua, pero aún sin embargo se podía conseguir, se trabajaba, ¿no? El primer millonario de la península. Muy bien, a Manuel de Ocio se le conoce como el fundador de estos pueblos, tanto como el Real de Santana, como el Real de San Antonio, El Triunfo, se les atribuye que él fue el fundador de esta zona. Originalmente se menciona que él estaba en el norte, es decir, en San Ignacio. Cuando llegan y se dan cuenta del potencial perlero, inmediatamente se vienen hacia acá, hacia el sur, y con él se viene una guarnición de soldados exploradores que se dan cuenta de que además del negocio perlero están unas zonas extremadamente rentables para la cuestión de la minería. ¿Cómo se dan cuenta de que las zonas son extremadamente viables para la cuestión de la minería? Por la cuestión de la colorificación de la tierra. La tierra es muy importante para detectarla. Si ahorita caminamos nos vamos a dar cuenta de que hay un tipo de tierra grisácea, una tierra un poquito más blanca y otra con colores ocre y otra más colorada, como decimos por aquí, pues por la cuestión de la oxidación de los minerales. Entonces la tierra, como el barro, por así decirlo, son colores que se van integrando por la mineralización que tiene la propia tierra. Entonces, derivado de eso es que se dan cuenta, ahora sí que los gambusinos o los exploradores, de que hay una potencial zona minera en esta zona.
Obviamente, muchas veces en las cañadas también se puede observar la concentración del mismo mineral que se va lavando, y así es como se deja venir para acá. Entonces, el primer campamento se instala alrededor del 48, de 1748, acá en Santana, y se empiezan a trabajar pues la cuestión minera. Y obviamente se vienen recorriéndose acá y llegan a este poblado y lo fundan, es el Real de San Antonio. Este pueblo que está aquí, San Antonio, es uno de los primeros pueblos creados por la vía civil, no por la vía evangélica o misional. Por eso vemos que en la Baja hay un montón, bueno, varias iglesias que son misiones, como la misión de San Javier, la misión que está acá en San José, etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros en San Antonio, en el Real de San Antonio, no tenemos una misión. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados aquí por la cuestión civil, es decir, por la inversión privada a través de la extracción y el aprovechamiento de nuestros minerales como el oro y la plata. Como te decía, como fuimos construcción de índole civil y no eclesiástica, pues obviamente en este caso se le solicitó a Manuel de Ocio que como carga tributaria construyera un templo para poder evangelizar ahora sí que los habitantes que estaban aquí llegando a San Antonio, ¿no? Que en su mayoría pues eran españoles, y también de las tribus que estaban aquí en estas zonas, quienes eran la mano de obra directa en este caso. La estructura de la iglesia es completamente fabricada por medio de ladrillos y piedras. Originalmente ha tenido la misma estructura desde el inicio, inclusive los colores no son originales, se ha dado retoques, pero sí era el color original de la iglesia desde su fundación, ¿no? Que fue en el 56, que aunado viene siendo con la misma fecha que se le atribuye la fundación al pueblo. Entonces, pues la iglesia ha mucho que contar. Como les decía anteriormente, es la cuestión de quien llevaba los registros y daba fe de los bautizos, que es uno de los primeros sacramentos en la cuestión religiosa, la cuestión de la comunión y de la confirmación, y pues obviamente también llevaba el registro de las personas que fallecían, ¿no? Entonces, eso era muy importante, sobre todo como dato estadístico, ¿no? Okay. Aquí estamos en el Centro Cultural Dominga G. de Amao o Dominga González de Amao. Era muy propio antes que todas las mujeres que estaban casadas escribieran su nombre, su apellido y el apellido de su esposo antes que el materno. Por tanto vemos Dominga G. de Amao, que era como se debía ver quién era Dominga González de Amao. Fue una escritora de aquí, realeña, como nos hacemos nombrar aquí en San Antonio, que escribió varios textos. Antes de ser el centro cultural, esta casa está documentado que era, ahora sí que literalmente, como le digo yo, para darle carrilla a los visitantes, a la White House de los jefes políticos, es decir, quienes a su vez tenían la misma jerarquía que el gobernador del estado. Eran quienes se encargaban de gestionar la cuestión administrativa del territorio de Baja California Sur con órdenes propiamente del gobierno federal. Después de eso se hizo como un tipo presidio y se comenta que antes se utilizaba abajo como una cárcel y era donde encerraban a aquel que anduviera cometiendo actos ilícitos dentro de la comunidad, como las cuestiones de alteración al orden, el hurto, que era muy usual que alguien se robara una chiva, una vaca, que era la delincuencia de antes. Entonces aquí en la planta de arriba, hacia el final está un baño. Estaba una chica bañándose, estaba ahora así como Rapunzel, que estaba nada más salía su cabellera y su cara, era lo único que se veía. Entonces mientras la chica se estaba bañando, en ese momento pues obviamente ya estaba viendo la práctica. Estábamos los 15 chavos, tu servidor prendiendo la lumbre, y en ese momento le apagan la luz y le cierran la puerta que estaba aquí de la casa. Obviamente tú estás ahorita aquí, escucha, cualquier ruido se distingue. Entonces, por ejemplo, si una persona, al modo, pues yo siempre como guía de turista, siempre informo a la autoridad, oye, estoy en recorrido, para que nos den todas las facilidades necesarias y seguridad, por supuesto. Obviamente aquí mis compas saben que soy guía de turista y nadie se atrevería a hacerse una broma tan pesada. Y además por los tiempos, porque al mismo tiempo apagaron la luz, lo cual está difícil porque el switch para prender la luz está como a 4.5 metros de la puerta. Entonces yo creo que a lo mejor ni Flash lo pudiera hacer al mismo tiempo, apagar el switch y salir corriendo, porque la velocidad de la luz, tú sabes que es lo más rápido que tenemos. Entonces tendrías que correr por dentro
apagar el switch, salir corriendo 4.5 metros en la oscuridad y cerrar la puerta de un portazo al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí queda al ojo humano, a la interpretación. Entonces, esa es la primera vez y única vez que he tenido experiencias de paranormales, ha sido en esta casa. También quien está encargada aquí, la señora Marisonia, ella ha dicho que siempre ha tenido bastante interacción con la cuestión paranormal. Ella le atribuye que son espíritus de niños o espíritus buenos, porque nada más le esconden las cosas. Como aquí es pues ella tiene para hacer piñatas, para hacer bisutería, etcétera, todo lo que tenga que ver con cultura. Entonces le esconden las tijeras, le esconden la cinta, o sea, de tenerla aquí, se la aparece en otra mesa allá y así. Entonces son como que los espíritus que andan ahí. A lo mejor ese espíritu le tocó hacerle la broma a la compañera. Si ves este video, ya sabes que eres tú. No te voy a funar aquí. La familia Mendoza era propietaria de esta casa, la cual la pertenecía a 2 hermanas de esa estirpe. Sabemos que México es un país que en su debido tiempo y en este tiempo actual es un país clasista. Por lo tanto, esas hermanas no pudieron contraer nupcias por el simple hecho de que no había un varón o un caballero de la misma estirpe económica para que las pudiera desposar. Ambas hermanas, cada una tenía una actividad diferente. Una se dedicaba completamente a la minería y otra se dedicaba completamente a la ganadería. La hermana que se dedica a la ganadería, ella sí tuvo un noviazgo con otro caballero acaudalado de acá del Valle de los Planes, de San Juan de los Planes. Entonces, la historia de ese amor imposible fue porque ninguno de ellos dos quiso dejar su rancho natal. Ni el señor de los Planes se quiso venir a San Antonio, ni la muchacha de San Antonio se quiso ir a los Planes. Entonces, cada uno se quedó con su ganado en su, ahora sí que lugar de origen. Entonces, en el pasado, literalmente la manera de medir tu riqueza anteriormente era por el número de cabezas de ganado, ¿no? Entonces, se estima que en esos entonces las hermanas Mendoza tenían un estimado en riqueza de 1.500 cabezas de ganado. Entonces, eso aún en nuestros días sigue siendo una riqueza enorme. Para sus tiempos será extremadamente grandísimo y pues obviamente difícil de controlar, ¿no? Aquí vivían estas hermanas y ellas tenían ciertos privilegios, como el caso de, que parece ahorita no muy interesante, pero una suscripción al diario del Sol de México que era enviado por correos mexicanos. Ahorita estamos en la fecha, ¿qué? ¿Somos 14 de diciembre? 14 de diciembre. Ahorita les estaría llegando el diario del 14 de noviembre. Entonces, aparte de ustedes, recordamos que el estado geográficamente está completamente aparte del interior de la República. Entonces, el hecho de tener información de lo que sucede afuera del mundo es información privilegiada. Entonces, veamos en este caso, aquí en San Antonio, en la época de los 900, por medio de esa suscripción de diario y a través del comentario de las hermanas con ciertos personajes como el padre, como el delegado, como sus allegados y amigos, era como se propagaba de cierto modo las noticias que acontecían tanto en el interior de la República como en la cuestión internacional. Imagínate estar desconectado del mundo y que lo que te enteras sea por medio de un diario y que puedas estar hablando de noticias de Europa. ¿Qué acontecimientos internacionales estaban pasando en la época? La Primera Guerra Mundial. Imagínate el año 1916. Imagínate estar en un pueblo como San Antonio y decir, oye, potencias europeas están en guerra. Potencias, accidentes que sucedían, el descubrimiento de los hermanos Wright del avión, bueno, del aeroplano, de que ya se podía volar. Imagínate en un pueblo así como San Antonio con esta tranquilidad y leer en un diario que ahí hay una máquina que te hace volar. Sumamente interesante. ¿Sabes lo que significaba tener un radio en esa época? Los hermanos Mendoza portaban un radio que es más o menos de una altura, te lo describo porque no podemos acceder a la casa, pero tiene una altura más o menos de 1.10 por 80 o 70 centímetros de ancho. Sí, y se escuchaba una sola estación de radio, que es la que tienen nuestros vecinos del estado de Sinaloa, de Mochis. ¿Cómo está clasificada la casa? La parte que vemos aquí, esta es la sala de estar. Toda esta parte de aquí. ¿Y qué es la sala de estar? Antiguamente era donde se recibían las visitas
o donde las personas después de terminar sus labores diarias se relajaban. Esta es la sala de estar, por allá, ahí no se alcanza a ver, pero está un cuartito, eso es un cuarto también, y estos que están aquí también son cuartos, todos estos de aquí son cuartos frontales. Debajo, así que la siguiente planta de aquí está el comedor, que es bastante amplio, y la cocina está abajo. Ahorita que vemos una vuelta por acá por abajo, vamos a poder ver los subniveles de la casa. Bueno, aquí estamos en una de las casas más antiguas de la comunidad, como lo mencionaba anteriormente, que en algún tiempo también fue propiedad de las hermanas Mendoza, pero que originalmente perteneció a Manuel de Ocio. Si se dan cuenta, el tipo de estructura que tiene en la parte del techo es una madera que no existe aquí en el estado. Yo no conozco ningún árbol lo suficientemente grande como para que dé ese tipo de madera que se alcanza a ver en la estructura de lo que hoy es el techo colapsado. Es una casa que tiene bastante tiempo de construcción. Como les decía anteriormente, fue como casa de moneda, pero no es como que estuvieran acuñando monedas, sino más bien era porque estaban resguardando lo que se producía con el mineral de Ocio. Entonces esto pertenecía a Manuel de Ocio, y que póstumo a eso perteneció a las hermanas Mendozas, y que posterior a eso lo compró, esta casa la adquirió mi abuelo paterno, Fermín de la Peña Gama, y aquí se sentó con su familia una vez que contrajo nupcias con mi abuela Emma Aramburo González, oriunda acá del Triunfo. Ellos se vinieron y formaron una familia en esta casa. Cabe mencionar que anteriormente, la casa era la parte superior, como se puede ver, y la parte inferior, es decir, la parte de aquí abajo, era la tienda de abarrotes de la cual era mi abuelo el dueño. ¿Y qué se vendía aquí? Pues era lo que se ocupaba básico en el rancho, lo que es la harina, el maíz, la sal, el arroz, todo lo básico se vendía aquí en la tienda. E inclusive ahora sí, cuando en Baja California Sur era territorio libre de mercado, zona libre, pues se traían algunos productos de importación, que eran las famosas gomas de mascar, chicles, y dulces. Eso era lo que más llamaba la atención, así que a propios extraños de la comunidad, porque se podían adquirir estos productos aquí. La tienda estaba originalmente aquí, pero se trasladó hacia arriba. ¿Por qué? Porque una vez hubo un huracán bastante fuerte, el cual hizo que se metiera el agua a la tienda. Afortunadamente se pudo salvar por la estructura que tiene la casa, pero sí se tuvo que realizar la construcción de este muro que se mira aquí enfrente para hacer batida al agua. El agua es muy fuerte, entonces había que tener una cuestión de protección. La propiedad llega toma parte de este terreno de aquí al lado y hacia arriba, ¿no? Aquí es donde nacieron todos mis tíos, en esta casa, así que antes no había bienestar. Aquí nacieron por medio de partero. Y ahorita que vayamos al panteón me recuerdas la palabra partera para darte otra historia. La casa esta, por ejemplo, a lo largo de la historia obviamente pues ha tenido bastantes cuestiones históricas, más que nada familiares. Y aquí lo que pasó, pues obviamente, ¿cómo es que se cayó? Si te das cuenta, en la parte superior estaban unos aliviaderos para sacar ahora sí que el agua. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, cada vez los aliviaderos fueron haciendo menos su trabajo y a su vez también fueron sacando menos agua, lo cual generó cierta humedad en la estructura, que eran los ladrillos que estaban en la parte superior en el techo, y que poco a poco fueron generando digamos, pandeando, como decimos aquí en Baja California Sur, hasta el hecho de que se colapsara. La lámina que está puesta en la parte superior, digamos que era para mitigar un poquito el daño y poder, en este caso, quitar el techo y poder cambiarlo. Desafortunadamente, cuando ya se instaló esta medida, pues ya era demasiado tarde, el daño ya estaba exacerbado y por tal, pues obviamente la casa colapsó. No se me olvida que fue el huracán Lidia, que fue el que lo tumbó, que realmente no tenía tanta agua, sino más bien era viento. El viento, y como estaba la casa sin protección, es decir, que ya no tenía las ventanas, entraban las corrientes de aire, y pues quiero creer yo que afecta bastante, ¿no? Entonces con eso fue que se quedó la casa, y pues obviamente no se ha podido mover, como estábamos comentando anteriormente, por la cuestión tanto jurídica como propiamente de la casa y por cuestiones de seguridad. Ojalá pudiéramos repararla, pero pues obviamente lleva un tratamiento especial. Ahora sí que tiene que venir un arquitecto especial, un estructurista, para ver si se puede reconstruir, y ahora sí que la construcción cómo debe ser, la paleta de colores, etcétera. Si un día te sientes inútil,
Recuerda que cosas como este candado existen. Como tenemos sus tiendas, pues, el otro tiene un primo de mi abuelo que estaba allá en Miraflores y mi abuelo aquí. Característica principalmente de la minería, ahorita tenemos en las ferreterías modernas los sopletes, nada más agarras un pequeño encendedorcito y ya los prendes, ¿no? Pero cuando antes no había tecnología de sopletes o donde podíamos hacer ese tipo de almacenamientos, estaban las famosas fraguas. Las fraguas literalmente se construían, como lo están viendo, de manera improvisada. ¿Y cómo funcionaba una fragua o para qué funcionaba una fragua? Era para elevar a altas temperaturas ciertos materiales. En este caso, aquí en la parte donde se ve ese pequeño agujero, aquí se instalaban crisoles, que eran crisoles ya sea de grafito, con de los lápices, o los crisoles de barro, que son los que aguantan temperaturas más altas del grado de fundición de un mineral, en este caso el oro, o la plata, o derivados, ¿no? Todo lo que conlleva la cuestión minera. Entonces, para fundirlos aquí se ponían unos carbones, unas brasas de carbón, y esta fragua aquí lo que generaba era impulsar el aire. Entonces tiene un mecanismo donde primeramente es pesado para mover, pero después la misma fuerza física hace que sea menos desgaste para el brazo humano moverlo, hasta el brazo que ya lo puede mover con un simple dedo. ¿Por qué? Por la cuestión de la energía, un principio físico que no recuerdo cómo se llama, creo que el mantenimiento de la energía, algo así por el estilo, si no me corrijan los expertos, pero te digo, es la cuestión de la corrección de la energía. Entonces esto generaba un soplo de aire, lo cual permitía que las brasas generaran la lumbre y fuera mucho más rápido fundir oro en esta parte de aquí. Ahora sí que los conocedores de esta máquina, esta invención mexicana, alrededor de 45 minutos a 90 minutos tú ya tenías fundido el oro. Mira, aquí está la que usaron en los cazafantasmas. Ok, bueno mis hermanos, aquí estamos en otra de las casas aquí antiguas de la comunidad de San Antonio. Y otra cosa que me gusta mencionar pues es para hacer un pequeño análisis comparativo acerca de la construcción que tiene la casa, una de las casas más antiguas que está acá, como mencionamos ahorita, perteneciente a Manuel de Ocio, que hoy pertenece a la familia. Como ahora sí que, digamos, los constructores sudcalifornianos tomaron inspiración de la parte estructural del techo y la transformaron en este resultado que alcanzamos a ver ahorita, una estructura del techo con palmeras. En este caso lo que más se da aquí en Baja California Sur, yo creo que en cualquier oasis, cualquier arroyo que vemos hay palmeras. Entonces nuestros constructores aprovecharon y desarrollaron ese conocimiento para hacer la instalación de este tipo de techos, inspirados, como decía, en la estructuración de aquella casa. Lo más importante que hay que ver es cómo hacían las uniones. Por ejemplo, ahí se alcanza a ver en la parte central de cómo había que recortar el tronco para que quedara encajado, y la simetría que tenían que hacer para la cuestión circular. Yo creo que para la construcción era lo más difícil desde el punto de vista hacerlo. Igual también, por ejemplo, el acomodo que tienen los ladrillos, sobre todo en la parte estructural de las puertas o de las ventanas, cómo cambiaba. Muchas veces pensamos que cómo está la estructura, perdón, para hacer la fuerza. Quienes algunos tienen nociones de estructuraciones de construcciones se pueden dar cuenta que tienen que estar instalados aplastándose a sí mismos para poder hacer la presión del arco, que estructuralmente es bastante difícil hacer una ventana y seguirla construyendo como va el paso firme, es decir, uno sobre otro. Y fíjense la cuestión de cómo hace que sea más duradera y cómo esa pared no se ha caído gracias a la fuerza que está haciendo la estructura del arco o la parte media. Ahí sí que me reconozcan o que, ¿cómo se llama?, confirmen más o menos los que conocen de la materia, así de construcción y estructuración. Y bueno, una casa con bastante acervo histórico aquí de la comunidad. Ok, bueno, pues estamos aquí en uno de los famosos callejones que más le han dado la vuelta al mundo, y no precisamente por muchas fotografías, sino más bien que una sola fotografía en particular, que es una fotografía que pertenece al álbum These Days de una famosa rockstar de Estados Unidos, Bon Jovi, que estuvo aquí en el año del 96.
Cuando este personaje rockstar de Estados Unidos vino para acá, vino a dar un recorrido por toda la Baja, estuvo en varios lugares, incluyendo San Antonio, El Triunfo y Todos Santos, quienes son los lugares donde están las fotografías que están instaladas en el álbum que viene en el disco compacto. Y en el vinil también, por supuesto, están todas sus fotografías. Entonces, por ejemplo, aquí llega San Antonio y nadie en particular, pero nadie conoce a Bon Jovi, excepto de nuestra vecina de esta casa, como le decimos de cariño, Nenita, quien actualmente estaba, en ese entonces estaba trabajando en la secundaria, la escuela secundaria aquí de San Antonio, Alejandro Mesalión. Es la única persona que se toma una foto con él y adquiere un autógrafo. Para los demás habitantes de aquí de la comunidad, era un estadounidense o un gabacho, como vulgarmente decimos, era quien estaba instalado aquí. Aquí tenía todos sus sets, estaban todos los fotógrafos y estaban todas la ropa, la utilería que se utiliza para tomarse las fotografías. Cuando llega, platica mi papá, él venía del rancho en un S10 crema que tenía y piensa que era un fayuquero. ¿Qué es un fayuquero en nuestro contexto lingüístico? Es una persona que compra mercancía, ya sea en Baja California Norte o en Estados Unidos propiamente, cuando éramos zona libre de libre comercio. Fayuquero era quien hacía las compras de garage, ¿no? Y que compraban en garage allá y venían y vendían y traían para vender acá. Ese es el famoso fayuquero, así en nuestro lenguaje, en nuestro acervo. Y pues mi papá pensó que era un fayuquero que estaba aquí instalado. Ah, mira, un gringo que anda vendiendo fayuca, ¿no? Entonces, ¿cuál era la sorpresa? Que no era tanto el gringo fayuquero, sino que era una rockstar. Aquí en la casa se tomó varias fotografías, en la casa de mis papás. Se tomó varias fotografías, inclusive les prestaron corriente para las cámaras que ocupan los reflectores y todo ese rollo. Antes se conectaban, no eran como los de ahora, pues tenían que conectar manualmente, las cámaras, todo. Estuvieron tomando café y se tomaron fotos con un perro que teníamos aquí, se llama El Tigre, un perro gigante que teníamos aquí. Y esa fue la historia de Bon Jovi aquí en San Antonio, nadie lo conocía. Bueno, pues aquí estamos con uno de las, ahora sí que emblemáticas piezas de lo que compone la Plaza de Armas de San Antonio, que se llama Miguel Hidalgo de Costilla. Y obviamente principalmente para la característica o la caracterización de que una plaza sea distinguida como Plaza de Armas, debe componerse de dos elementos principalmente. El que estamos viendo ahorita actualmente es el arma, que es un cañón de asalto, que su funcionalidad principal pues obviamente era reventar fortines. Era pues obviamente, como antes habían ranchos que estaban instalados con puertas grandes de madera y que en su interior tenían atravesados un travesaño, lo cual hacía que era prácticamente imposible entrar, pues utilizaban este tipo de cañones. Todo lo que está aquí es original, excepción del fuste o la estructura de la composición de este cañón. Las ruedas pues obviamente tienen que ser de metal. ¿Por qué? Porque imagínate que se te quede tirado en medio de la nada porque se te rompió un pedazo de madera, estás frito. El cañón excepcionalmente tiene que ser de metal para aguantar la alta temperatura y el empuje, pero el fuste del cañón originalmente es de madera. Y bueno, ¿por qué de madera? Porque la madera es un poco más elástica que el metal mismo. Entonces, al momento de ejercer el disparo se hace una fuerza. Entonces la madera contiene más el impacto que el metal. Imagínate que se te zafara el cañón por tanta fuerza de disparo, como lo sueldas, ¿no? Entonces la madera era un poquito más flexible, por eso esta parte de aquí era instalado con madera. No sé si lo han visto en otros cañones, pero sí era la instalación, ¿no? Y obviamente este era jalado por caballos o propiamente por soldados cuando subían en diferentes caminos y llanuras. Aquí se le colocaba la parte superior, aquí en la boca del cañón se colocaba un balín de hierro, se introducía hasta adentro y acá atrás puedes observar que está un agujero y tiene una perforación para colocar lo que era la pólvora y la mecha y poder detonarlo, ¿no? Correctamente. Y el otro elemento que te platicaba para la condecoración o nombramiento de Plaza de Armas es precisamente el asta de la bandera, que pues desafortunadamente ya no está en funcionamiento, pero esos son los elementos principales para una plaza de armas. Bueno, aquí estamos con uno de los personajes muy importantes e influyentes, distinguidos de la historia surcaliforniana. Y así como él, pues Baja California Sur ha estado compuesta de varios hombres valientes. En este caso estamos hablando del general Manuel Márquez de León, quien es oriundo de aquí de la comunidad de San Antonio. Él nació aquí, obviamente se enroló en las cuestiones, en las filas del ejército.
Algo que me parece muy curioso resaltar es en una de sus travesías con sus hombres fueron, obviamente no existían las empresas que actualmente conectan el estado de Baja California Sur con Sinaloa. Originalmente tenías que irte literalmente por toda la Baja, desde sur a norte. Entonces el general León y su guarnición de hombres se fueron a la Ciudad de México a un desfile y obviamente se fueron a caballo toda esta zona hasta llegar a la Ciudad de México. Pero cuando en una de esas escalas fueron conocidos vulgarmente, digamos, por el acervo, los miembros de la caballería de Durango les pusieron los culos de fierro, debido a la extensa trayectoria de recorrido que ya llevaban recorrida, además de lo que iban a hacer hasta la Ciudad de México montados a caballo. No, pues un saludo, que bueno, que espero que disfruten bastante el video, la verdad está muy interesante, le metimos muchas ganas y pues lo bueno es que pues es una oportunidad para que conozcan los pueblos de Baja California Sur. Recuerden que somos un desierto entre medio de dos mares y pues también la tierra tiene lo suyo que contar. Saludos a todos los muchachos que nos están viendo, hasta luego. Y pues bueno, aquí ya pues llegamos al final del video. Hemos tenido un día bastante intenso, de mucho conocimiento. La verdad, pues muchísimas gracias aquí a Adolfo. Una fuente de conocimientos impresionante acerca de la historia de esta región de Baja California Sur, que tiene una historia apasionante. Les recomiendo muchísimo que si vienen por acá, siéntanse libres de contactarles. Ahorita les voy a dejar al final sus redes sociales, la forma de contactarlos. Igual en la caja de comentarios se lo dejo. Y si te gustó el video, compártelo. Deja tus comentarios, dale like y ya sabes, síguenos para la próxima aventura.